Bueno, Daniel Cangelosi, estamos aquí en la redacción del Diario Web. Has tenido una vasta experiencia en materia educativa a nivel nacional y a nivel local como referente en, podríamos decir, educación e inclusión, con una pata también sanitaria. Me gustaría que nos cuentes y a la gente que nos está viendo un poco de tu trayectoria y del momento de tu trayectoria en el que te encontrás ahora. Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, básicamente compartirles, yo nací en Bahía Blanca, ya hace 56 años, a los 29, 30 años aproximadamente, salió una propuesta muy interesante desde la provincia del Chubut, específicamente desde la ciudad de Esquel, donde, bueno, básicamente había que crear la escuela de ciegos, porque no había, no solamente en la ciudad de Esquel, sino prácticamente en toda la cordillera chubutense, una institución educativa dependiente del Ministerio de Educación que pudiera de alguna forma atender a estos niños que hasta ese momento, podríamos decir, estaban excluidos, o algunos de ellos estaban en algunos establecimientos, pero sin el acompañamiento, sin la orientación de un especialista. Digamos que la sociedad no tenía un plan para estos chicos. No. Entonces, bueno, evidentemente hubo una decisión política en su momento de crear un cargo a raíz de algunos papás que tenían a sus hijos con una discapacidad visual. Se hizo una convocatoria abierta a la cual yo me presenté y bueno, me fui con toda mi familia para la ciudad de Esquel y comenzamos un trabajo en ese momento en la escuela número 502. Evidentemente no había escuela, simplemente me habían dado un aula y bueno, fue recorrer no solamente Esquel, después Trevelin, Cholila, bueno, y así fui recorriendo prácticamente toda la cordillera chubutense y en muy poquitito tiempo, te diría en el lapso de un año y medio, ya teníamos más de 100 personas detectadas y la mayoría de ellos niños. Así que, bueno, se comenzó todo un proceso de inclusión educativa sumamente interesante. Yo estuve más o menos unos 13 años en Esquel, trabajando en la escuela, hasta que, bueno, tomé la decisión de venir a Puerto Madryn. Uno piensa, bueno, vos en Puerto Madryn también fuiste director de la escuela para chicos con disminución visual. Uno piensa que tal vez la docencia en materia de ejecutarla, de enseñar a chicos ciegos, tiene un nivel de desafío importante, pero a veces el desafío más importante es el cultural y en el ámbito de las políticas públicas poder visibilizar esta problemática y transformarla en una herramienta que permita incluir, ¿no?, a todo este sector de la sociedad. ¿Con qué te encontraste a lo largo del camino en materia de por ahí pensamientos de parte de la sociedad, rechazos o tal vez incluso gente que pensaba que no era algo necesario o importante? Bueno, que lindísima la pregunta, muy interesante, y en realidad te lo resumiría, aunque parezca redundante, ¿no? Me encontré con la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de una sociedad tenés personas que aceptan claramente el tema de la inclusión, que la inclusión es un término que es mucho más amplio que reducirlo a la discapacidad visual o a la discapacidad en general. Es un término, reitero, mucho más amplio y tiene que ver con aceptarnos como ciudadanos, con nuestros derechos, y en ese sentido, un sujeto con una discapacidad o en situación de discapacidad, para hablar correctamente, es alguien que tiene que tener oportunidades. Pero también es cierto que para que tenga oportunidades hay que ofrecérselas. Y qué mejor que ofrecerlas en un ámbito educativo. Pero para todo eso siempre se ha encontrado personas, reitero, que favorecían esta inclusión y otras personas que de alguna forma se transforman como en detractores. Y yo en ese sentido no abro juicios de valor, simplemente estoy comentando lo que he visto. Digo, no abro juicios de valor porque también aquellos que no están a favor de esta inclusión tienen sus fundamentos. Creo que nosotros lo que no podemos hacer como educadores o como sociedad es de alguna forma eliminar estos pensamientos, estas creencias, hacer como si no existieran. Muy por el contrario, creo que hay que ponerlo sobre la mesa, hay que llevarlo a discusión. Si bien también algunos podrán decir, pero mirá, las leyes referidas a inclusión en la Argentina llevan 20 años o más, entonces acá no hay nada que discutir. Lo que sí es cierto que independientemente de las leyes, todavía se sigue en esta disyuntiva si y algunos profesionales, porque creen que no están dadas las condiciones para que realmente exista una inclusión. ¿Y a qué me refiero con que no están dadas las inclusiones? Falta de capacitación docente, aulas superpobladas,
falta de recursos humanos, materiales. Como que el propio sistema no sirve en este momento para toda la población estudiantil, menos va a servir para una población para la cual tiene que tener una dedicación especial. Claro, yo no diría que no sirve, porque en realidad el Estado en sus diferentes... estoy hablando del Estado, no de gobiernos. Hay políticas al respecto, hay leyes, se ha avanzado, pero muchísimo en la Argentina. De hecho, la República Argentina es pionera en la implementación de leyes que de alguna manera le dan a la persona con discapacidad, los posiciona como sujetos de derecho. Pero una cosa es la ley y la otra es el enfrentarse en el día a día con, no sé, la falta de transporte, la falta de recursos tecnológicos. Y bueno, hoy en día además estamos viviendo una situación bastante compleja, no solamente por la pandemia y en el caso de la provincia por las cuestiones económicas. Entonces todo esto lógicamente va a ser un obstaculizador a lo que está pasando con la inclusión. Daniel, has recorrido gran parte del mundo, has dado conferencias. ¿Te encontraste con las mismas posturas, estas posturas que vos decías que tienen sus fundamentos, que a veces están a favor, otras no en contra, pero no acompañan? ¿Te encontraste con esto? ¿Te encontraste con países, con sociedades tal vez que ya habían avanzado un poco más que Argentina en materia de inclusión? Qué buena pregunta. Mira, siempre respondo lo mismo porque es mi experiencia. Por ahí alguien podrá tener una opinión diferente. Pero en realidad esto de la aceptación es una cuestión de la condición humana. ¿Sí? No es que viajo a Europa y todo el mundo acepta. Lógicamente hay países que tienen muchos más años, mucho más recorrido, inclusive un ejercicio democrático mucho más antiguo que el nuestro. Tienen una inversión que sale del PBI o del presupuesto nacional que es mayor al nuestro. Entonces, creo que lo que cambia es el contexto. Es el contexto de cada país. Pero sí me he encontrado en países donde no se acepta abiertamente la inclusión y donde todavía se siguen con sistemas totalmente segregacionistas. Es decir, se considera que una persona que es ciega tiene que ir a una escuela de ciegos y transitar ahí su escolaridad. No tiene que incluirse con alumnos videntes. Esto también lo he visto. Y bueno, tampoco es para criticar porque uno viene de otro país, simplemente lo observa y bueno, trata también de poner lo suyo. Se me viene a la mente, y esto nos está pasando hasta el día de hoy, con Venezuela. Yo hace muy poquito acabo de dar una capacitación para docentes de colegios privados, porque tienen alumnos con discapacidad visual. Y bueno, y hay que trabajar sobre todo esto, hay que tratar de brindar seguridades desde lo jurídico, seguridades desde las estrategias, los recursos. Yo creo que el peor enemigo para la inclusión es la ignorancia. Eso por un lado, o sea, hay que explicar, hay que transitar todo un camino y hay que tener una apertura desde el corazón. Claro. Si no se hace muy complejo. Por último, Daniel, ¿cómo ves la situación en Chubut desde tu lado, ¿no? Que sos un impulsor de educar, de avanzar, de estar haciendo todo el tiempo, y estamos en una provincia en donde en los últimos 3 años no se ha completado un ciclo lectivo, es decir, mejor dicho, se ha completado un solo ciclo lectivo en 3 años, 180 días de clases. ¿Cuáles crees que son los desafíos en materia de docencia? Porque, digamos, ningún estudiante ha tenido el calendario completo del ciclo lectivo. Sí. Bueno, lo primero para decir que la situación, disculpen porque no voy a descubrir América con esto, pero la situación es gravísima. Y lamentablemente los procesos educativos no son algo que se puedan evaluar a corto plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el no tener 3 años de clases o haberlo tenido ininterrumpidamente o muy pocos días son consecuencias que vamos a ver dentro de 10, 15, 20 años. Ahora, el Estado debe constituirse como un Estado garante. Y esto no es que lo dice Daniel o lo dice un educador. Lo dice la Constitución. Claro. Entonces, en la medida en que el Estado no se constituya como garante de la educación, va a ser muy complejo salir adelante. Y en esto hay responsabilidades compartidas. Digo, hay responsabilidad de los educadores, hay responsabilidad del gobierno. Por supuesto que hay diferentes grados de responsabilidades. Yo creo que en general los educadores, a pesar de las críticas que uno escucha, porque tengo amigos que me las hacen saber directamente, nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme por sostener algo que es insostenible. Y convengamos que para cualquier trabajador, y esto sin ánimo de victimizarnos ni mucho menos, pero es evidente que nosotros estamos brindando un servicio también para el cual nos preparamos, tenemos vocación, le ponemos amor, pero también tenemos que vivir.
Entonces, cuando vos estás sin percibir los saberes o lo estás percibiendo con 3 meses de atraso, bueno, resulta muy complejo estar en armonía, estar equilibrado, estar pensando en lo que tenés que estar pensando. La pandemia, creo que si algo ha hecho es poner en primer lugar las dificultades que estamos teniendo y las diferencias que estamos teniendo socialmente. Entonces, creo que el desafío es sentarnos en una mesa a discutir, a debatir, pero tiene que haber condiciones. ¿Está? Tenemos que ponernos a pensar y a discutir qué tipo de sociedad queremos, para qué tipo de estudiantes, qué tipo de currículum, cuánto tiempo nos va a llevar eso, cómo el Estado, reitero, se va a constituir en garante de esos acuerdos a los que hay que llegar, pero hay que discutir y charlarlo, acordarlo y pensar que la educación es el pasaporte y es la libertad para que la persona pueda vivir como ciudadano con todos sus derechos como corresponde. Bien, Daniel, muchas gracias. No, gracias a vos.